La Antártida es una región dura, alejada de la civilización. Una gran parte del territorio de este continente sigue sin ser explorada debido a su inaccesibilidad para los humanos. Por esta razón, la Antártida se considera uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. En este video, les propongo conocer los descubrimientos más interesantes y sorprendentes de la Antártida. Disfruten del video. En 2022, científicos de la Universidad de Tasmania en Australia realizaron investigaciones en el fondo del mar de Scotia, en la Antártida. Allí hicieron un descubrimiento impresionante: fragmentos de ADN de 1 millón de años de antigüedad. Este ADN sedimentario se ha preservado durante tanto tiempo gracias a varias condiciones, como las bajas temperaturas, los bajos niveles de oxígeno y la falta de radiación ultravioleta. Por supuesto, inmediatamente después del descubrimiento, la muestra fue llevada a un laboratorio donde pasó por un riguroso control de contaminación para garantizar la precisión de las investigaciones posteriores. Este hallazgo ayudará a los científicos a crear un mapa histórico de la región y comprender qué especies de seres vivos habitaban allí hace 1 millón de años. Este ADN es el más antiguo de todos los que se han conservado. Además, en el mar también se encontraron fósiles de algas diatomeas, con una antigüedad de 540.000 años. Sin duda, este descubrimiento ha sido de gran importancia para la ciencia moderna, ya que brinda a los científicos la oportunidad de mirar hacia el pasado y descubrir lo que sucedió en la Antártida en tiempos antiguos. En 2019, durante excavaciones en los depósitos de la formación Freemauve del Triásico Medio en las montañas transantárticas, paleontólogos de Estados Unidos y Sudáfrica descubrieron los restos de una nueva especie de arcosaurio, incluyendo vértebras cervicales y dorsales, huesos del antebrazo, pies, varias costillas y parte de un cráneo. Esta especie fue nombrada Antarctanax shackletoni. La primera parte del nombre se puede traducir como Rey de la Antártida, y la segunda fue dada en honor al famoso explorador antártico Ernest Shackleton. Este reptil era un ancestro de los dinosaurios y cocodrilos. Vivió en lo que hoy es la Antártida hace más de 250 millones de años. En ese momento, la Antártida aún formaba parte del supercontinente Gondwana. Las condiciones climáticas eran muy diferentes, con temperaturas que rara vez bajaban de cero, y una tierra cubierta de vegetación densa. Al estudiar los restos, los científicos concluyeron que el rey de la Antártida era un reptil carnívoro que se alimentaba de insectos o pequeños anfibios. Los ejemplares de esta especie podían alcanzar una longitud de 150 centímetros. Los investigadores esperan que este descubrimiento ayude a comprender mejor cómo era el mundo en la Antártida durante la vida de su rey, al comienzo del período Triásico. Durante una expedición a la isla Seymour, que tuvo lugar entre los años 2011 y 2013, un grupo de paleontólogos liderado por Thomas Morse descubrió restos fósiles, específicamente fragmentos de un fémur y de un cráneo. Durante mucho tiempo, estos fósiles permanecieron sin identificar. Sin embargo, en el año 2020, los científicos lograron determinar a qué animal pertenecían. La datación de los restos mostró que tienen aproximadamente 40 millones de años, lo que los ubica en la época del Eoceno. Tras un largo análisis comparativo, se descubrió que los huesos pertenecían a una rana del género de los casque-headed frogs, ranas de cabeza acorazada. Como se sabe, las ranas habitan en cuerpos de agua, lo que significa que hace 40 millones de años, el clima en la Antártida era muy diferente. Investigaciones científicas anteriores sugieren que las capas de hielo de la Antártida comenzaron a formarse antes de la desintegración final de Gondwana, es decir, hace más de 40 millones de años. Sin embargo, este nuevo descubrimiento indica que hace 40 millones de años, las condiciones climáticas en esta parte de la Antártida eran similares al clima húmedo y templado de los bosques de América del Sur. Precisamente en las selvas de América del Sur, específicamente en Argentina y Chile, todavía viven varias especies de ranas de cabeza acorazada. Los restos encontrados son otra prueba de que en la Antártida existía un clima cálido y templado en tiempos antiguos.
Los investigadores descubren regularmente diversos hallazgos. Muchos de ellos nos sorprenden, pero pocos nos asombran tanto como la noticia de que los científicos han encontrado aire antiguo. A muchos les cuesta comprender cómo se puede encontrar aire y determinar su antigüedad, pero resulta que esto es posible. En el año 2005, durante una expedición científica, los investigadores descubrieron aire completamente intacto, que tiene aproximadamente 650.000 años de antigüedad. Este aire fue extraído de burbujas de gas atrapadas en el hielo a una profundidad de 3.270 metros. Este hallazgo no solo fue sensacional, sino también de enorme importancia para la ciencia. Gracias a este aire antiguo, los climatólogos tuvieron una oportunidad única para estudiar el clima de esa época. Además, los científicos pudieron obtener datos cruciales para futuras investigaciones sobre las conexiones entre las emisiones a la atmósfera y el calentamiento global. Actualmente, los científicos continúan sus estudios y esperan llegar a capas de hielo aún más antiguas para encontrar muestras de aire aún más remotas en el tiempo. Para emprender un viaje y realizar verdaderas investigaciones, no siempre es necesario salir de casa. Hoy en día, las personas cuentan con diversas herramientas en línea, como Google Earth. En el año 2020, un usuario con el apodo de Mr. MBB3333 estaba explorando el mapa de la Antártida al sur de Nueva Zelanda. Durante esta exploración, notó en una de las áreas un enorme bloque de hielo que se parecía mucho a un barco, de aproximadamente 122 metros de largo. Sin duda, este descubrimiento despertó el interés del usuario, quien decidió compartirlo en Internet. El video con este inusual objeto se hizo rápidamente popular. Otros usuarios comenzaron a especular sobre qué podría ser en realidad este objeto. Sorprendentemente, entre las hipótesis surgió la idea de que en esa área se encontraba una base militar secreta alemana y que el barco había quedado allí después de la Segunda Guerra Mundial. Además, algunos pensaron que el barco podría ser evidencia de la existencia de civilizaciones antiguas y muy avanzadas. Sin embargo, los científicos creen que este objeto no es más que un simple bloque de hielo y que todo está en nuestra imaginación. Nuestro cerebro trata de identificar objetos desconocidos comparándolos con aquellos que nos resultan familiares. En este caso, el bloque de hielo parece un barco porque realmente tiene una forma que recuerda a una embarcación. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que bajo el glaciar Ekstrom en la Antártida Oriental no podía existir vida. Sin embargo, en 2018, un equipo del Reino Unido y Alemania decidió investigar esa área. Utilizando agua caliente, los científicos perforaron 2 pozos. La profundidad del primero fue de 192 metros y la del segundo, 190 metros. Solo imagina la sorpresa de los científicos cuando descubrieron un ecosistema antiguo dentro del glaciar. Bajo el hielo, encontraron 77 especies de briozoos de 49 géneros diferentes, además de varios tipos de gusanos poliquetos. Todas estas criaturas habían aprendido a adaptarse a la vida dentro del glaciar, lo cual es asombroso, ya que para sobrevivir necesitan alimento. Los científicos teorizaron que el alimento llega a estos animales desde debajo del glaciar, aunque aún no está claro cómo, ya que la masa de agua más cercana está a más de 9,5 kilómetros de distancia. Después de estudiar el oasis de vida encontrado, los científicos concluyeron que este ecosistema ha existido en el glaciar durante más de 6.000 años, a pesar de que no hay agua abierta en las cercanías. Este descubrimiento es realmente asombroso. Sin embargo, los científicos expresan su preocupación de que, debido al calentamiento global, la supervivencia de estos oasis podría estar en peligro. La Antártida es un continente en constante cambio. Cada invierno austral, el hielo marino que rodea el continente se expande y, de hecho, duplica el tamaño de la Antártida. Esto ocurre de manera regular, pero en 2016, los científicos notaron un cambio completamente nuevo en el paisaje de la Antártida. Un agujero gigante que se formó en medio del hielo marino. Su tamaño era tan grande que se comparaba con el tamaño de toda Suiza.
Nunca antes había sucedido algo así, por lo que los científicos comenzaron a investigar esta grieta. Les tomó más de 7 años averiguar la causa de la formación del agujero, y solo ahora finalmente encontraron la clave para resolver este misterio. La grieta fue llamada Polinia de Maud Rice, en honor a una montaña submarina situada debajo de ella en el mar de Weddell. Los científicos realizaron numerosos estudios sobre la Polinia. Como resultado, concluyeron que la grieta se formó debido a una combinación de varios factores: vientos fuertes, corrientes oceánicas y la geografía submarina. La combinación de estos elementos creó las condiciones ideales para el derretimiento del hielo marino en esa área. Además, los científicos descubrieron que el agujero había sido detectado en imágenes satelitales ya en 1974. Luego desapareció y reapareció varias veces, pero nunca había sido tan grande. Actualmente, Maud Rice es la Polinia más grande y de mayor duración en el mundo. Durante una expedición a la Antártida, unos científicos neozelandeses encontraron negativos que fueron tomados hace más de 100 años. El hallazgo se hizo en uno de los almacenes instalados por Robert Falcon Scott durante su expedición Terra Nova. Al examinar los negativos, descubrieron que no habían sido dejados por Scott, sino por Ernest Shackleton, quien, junto con su equipo, utilizó estos almacenes durante su expedición. Parte de los negativos estaba gravemente dañada, pero el resto se encontraba en bastante buen estado. Fueron enviados a especialistas en Wellington, donde lograron restaurarlos y revelarlos. Así, surgieron 22 fotografías raras que cuentan sobre la vida de los exploradores durante la expedición de Shackleton en 1914. Estas fotografías son realmente únicas, ya que casi no quedan imágenes de esa expedición en la actualidad. A principios del siglo XX, se llevaron a cabo muchas expediciones a la Antártida. Científicos y exploradores intentaban investigar este continente desconocido y hostil. Durante la preparación para la expedición imperial transantártica, Shackleton recibió 5,000 solicitudes de personas interesadas en unirse al viaje. Sin embargo, Shackleton sabía que solo debía seleccionar a personas con experiencia en expediciones similares. Finalmente, 28 personas participaron en el proyecto. Su objetivo era cruzar toda la Antártida. Sin embargo, el equipo no logró hacerlo y, en 1917, fueron evacuados. La pequeña localidad de Villa Las Estrellas, ubicada en la provincia antártica chilena, pertenece a Chile. Fue fundada en 1984 y es uno de los 2 asentamientos con población permanente en toda la Antártida. Hoy en día, viven allí alrededor de 150 personas. Además de que los residentes de Villa Las Estrellas han logrado adaptarse a vivir en las duras condiciones de la Antártida, también han tenido que aceptar una regla inusual que debe cumplir toda persona que quiera vivir en este asentamiento. Todos los residentes de Villa Las Estrellas, sin excepción, deben someterse a una cirugía previa para remover el apéndice. ¿Pero por qué es necesario? La razón es que en este asentamiento no hay un hospital bien equipado con salas y el equipo necesario. Por supuesto, hay un pequeño puesto médico para brindar primeros auxilios, pero no está destinado a realizar cirugías. El hospital más cercano está a más de 1,000 kilómetros de distancia, en la isla Rey Jorge. Debido a esta gran distancia, en caso de un ataque agudo de apendicitis, es posible que no puedan trasladar al paciente a tiempo para una cirugía. Por esta misma razón, se desaconseja que las mujeres embarazadas permanezcan en Villa Las Estrellas. En este asentamiento viven principalmente miembros de la Fuerza Aérea de Chile, quienes llegan con hijos ya crecidos, y si sus esposas están embarazadas, las envían de regreso a casa. Aunque esta regla puede sonar extraña, fue creada para proteger a los militares chilenos. La mayoría de los animales en nuestro planeta tienen sangre roja, pero ¿sabías que la sangre también puede ser transparente? Algunas especies de arañas, moluscos y pulpos tienen sangre de este tipo, pero entre los vertebrados, solo los peces de hielo, Chaenichthyidae, poseen esta característica única. Estos peces habitan en todas las aguas de la Antártida. Son pequeños y tienen piel plateada sin escamas,
pero su característica más notable es su sangre. La sangre de los peces de hielo no contiene glóbulos rojos ni hemoglobina, por lo que no es roja, sino blanca, casi transparente. Además, tiene una consistencia muy líquida. Esta característica única permite que los peces de hielo se sientan completamente cómodos en las aguas increíblemente frías de la Antártida, donde la temperatura en invierno puede descender hasta menos 2 grados Celsius y en verano apenas alcanza más 2 grados Celsius. Los científicos han notado que todos los peces que viven en aguas frías tienen una cantidad reducida de glóbulos rojos, lo que hace que su sangre sea más líquida, aunque sigue siendo roja. Basándose en esto, los biólogos pensaron que los peces de hielo habían seguido un camino evolutivo similar, eliminando gradualmente la hemoglobina y los glóbulos rojos. Sin embargo, luego descubrieron que la causa era un poco diferente. Esta característica de la especie es una especie de mutación genética. Hace aproximadamente 25 millones de años, el océano austral que rodea la Antártida comenzó a enfriarse rápidamente, y en aguas frías hay más oxígeno. Los antepasados de los peces de hielo aprendieron gradualmente a adaptarse a estos cambios, es decir, su corazón se agrandó y la cantidad de vasos sanguíneos aumentó significativamente. Además, estos peces aprendieron a respirar no solo por las branquias, sino también a través de la piel, absorbiendo oxígeno del agua. Para evitar congelarse en estas condiciones, comenzaron a producir una proteína anticongelante en su sangre. Todas estas características permitieron a los peces de hielo sobrevivir excelentemente en las durísimas condiciones de la Antártida. En el año 2023, gracias a nuevos datos satelitales e imágenes de radar, los científicos hicieron un descubrimiento sensacional. Debajo de la capa de hielo de la Antártida Oriental, descubrieron una tierra antigua, cuya edad supera los 14 millones de años. Este territorio está compuesto por valles y cordilleras. Lo sorprendente es que, a pesar de ser parte del continente, su paisaje es completamente diferente al de la Antártida moderna. Estas tierras se congelaron en el pasado distante, exactamente tal como existían antes de quedar sepultadas bajo la capa de hielo. El territorio encontrado está formado por 3 áreas esculpidas por ríos que están separadas por profundas depresiones. Este paisaje se formó en una época en la que los ríos fluían activamente y la capa de hielo aún no había llegado a esta región. Según los datos obtenidos sobre el hielo, los científicos estimaron que este paisaje tiene al menos 14 millones de años. Este descubrimiento fue una sensación, ya que les dio a los científicos la oportunidad de ver cómo era la Antártida hace millones de años. Además, este paisaje antiguo también ayudará a comprender mejor cómo ha cambiado la capa de hielo con el tiempo. Hasta ese momento, el territorio del continente bajo la capa de hielo era menos explorado que Marte, pero ahora los científicos finalmente tienen la oportunidad de cambiar eso. En el año 2011, científicos chilenos descubrieron un objeto extraño en la Antártida, que medía 18 por 28 centímetros y se asemejaba a una pelota desinflada. Durante 9 años, este hallazgo permaneció en la colección del Museo Nacional de Historia Natural, mientras los científicos intentaban identificarlo. Finalmente, lograron resolver el misterio. Resultó que el extraño objeto era, de hecho, un huevo. Los científicos habían sospechado que podría tratarse de un huevo, pero les desconcertaba que no estuviera cubierto por una cáscara dura, sino por una membrana que parecía piel. También les tomó tiempo determinar a qué especie pertenecía. Los especialistas utilizaron varios métodos de análisis para investigar el hallazgo. Descubrieron varias capas de membrana, lo que confirmó que el objeto era efectivamente un huevo. Además, determinaron que la cría había salido del huevo y que éste tenía una antigüedad de 66 millones de años. Los científicos luego comenzaron a estimar el tamaño de los reptiles antiguos que vivían en esa época y sus huevos. La única especie de reptiles a la que podría haber pertenecido este huevo es el mosasaurio. Los mosasaurios eran reptiles marinos, parientes cercanos de los varanos modernos. Sus restos han sido encontrados en todos los continentes, incluida la Antártida.
Los ejemplares más grandes de estos animales alcanzaban longitudes de hasta 17 metros. Por lo tanto, un huevo tan grande solo podría haber pertenecido a un mosasaurio. Curiosamente, durante mucho tiempo se pensó que estos reptiles no ponían huevos. Pero este descubrimiento obligó a los científicos a reconsiderar lo que sabían sobre estos animales. En las profundidades de las aguas antárticas habitan muchas criaturas que parecen sacadas de películas de terror. Una de estas criaturas es la medusa fantasma gigante. Este tipo de medusa fue descrito por primera vez en 1910. Desde entonces, en más de un siglo, los seres humanos han encontrado estos animales en no más de 130 ocasiones, la mayoría de las cuales los ejemplares fueron encontrados muertos en la orilla. El último avistamiento ocurrió en el año 2022. Durante una inmersión de un submarino turístico de la compañía Viking, los pasajeros avistaron dos medusas extrañas con cúpulas que parecían platillos voladores extraterrestres y largos tentáculos que se asemejaban a cintas ondeantes. Según los pasajeros, el cuerpo de una medusa medía al menos 5 metros y el de la otra 10 metros. Por supuesto, la gente se apresuró a tomar fotos de estas criaturas inusuales. Al examinar las imágenes, el científico Daniel Moore comprendió de inmediato que se trataba de medusas fantasmas gigantes. Estos animales recibieron su nombre porque los humanos se encuentran con ellos de forma extremadamente rara. Estas medusas suelen habitar a grandes profundidades, a más de 3.000 metros, y rara vez se acercan a la costa. La mayoría de los avistamientos han ocurrido cuando fueron arrojadas a la orilla después de tormentas, o cuando accidentalmente caían en las redes de los pescadores. Según Moore, el hecho de que los turistas lograran ver a estas medusas, y además a dos al mismo tiempo, fue una verdadera suerte. Incluso los científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, con miles de horas de inmersiones submarinas, solo han visto 9 ejemplares de esta especie. Según las estadísticas, en la Antártida viven al menos 1,5 millones de pingüinos Adelia. Además de ellos, otros tipos de pingüinos también habitan el continente helado, como los pingüinos emperador. Ahora, imagina la cantidad de excrementos que pueden dejar tantas aves, considerando que los pingüinos emperador pueden medir hasta 150 centímetros y pesar hasta 45 kilogramos. Por supuesto, los excrementos no dañan el medio ambiente. De hecho, ayudan a los científicos a rastrear los grupos de pingüinos y monitorear su población. Sin embargo, estos excrementos pueden tener efectos inesperados en las pocas personas que habitan la Antártida. Eso es exactamente lo que les sucedió a unos científicos daneses. Mientras realizaban investigaciones en la isla de Georgia del Sur, los investigadores fueron literalmente mareados por los excrementos de los pingüinos. Pero, ¿cómo es posible? La razón radica en que los excrementos de los pingüinos, especialmente de los emperador, contienen una gran cantidad de óxido nitroso, también conocido como gas de la risa. Esta característica se debe a que los pingüinos se alimentan principalmente de krill y peces, que contienen altos niveles de nitrógeno en su carne. Si bien el óxido nitroso puede tener un impacto negativo en el medio ambiente, afortunadamente, la cantidad no es suficiente para causar daño. Sin embargo, las personas que pasen varias horas cerca de los excrementos de pingüinos pueden experimentar síntomas de intoxicación por gas, desde náuseas y dolores de cabeza hasta un estado de ánimo excesivamente elevado. En 2006, investigadores de la NASA detectaron en la Antártida señales extrañas que provenían de la superficie del hielo. Estas corrientes fueron llamadas neutrinos, y los científicos comenzaron a estudiarlas seriamente. 10 años después, se instaló la Antena Impulsiva Transitoria de la Antártida, ANITA, para investigar estas señales. En 2023, utilizando esta antena, los científicos lograron detectar una corriente vertical de neutrinos increíblemente poderosa. Sin embargo, la fuente sigue siendo un misterio. Según los astrónomos, una corriente tan poderosa solo podría surgir si un agujero negro se abriera cerca del sistema solar o si una estrella invisible pasara cerca de nuestro planeta. Pero, dado que no ocurrió nada de eso, los científicos no descartan la posibilidad de que los neutrinos no estén reflejándose en la superficie del hielo.
sino que provengan del interior de la Tierra. Si asumimos que esto es cierto, podría ser evidencia de la existencia de un universo espejo, creado en paralelo al nuestro. Es interesante que las leyendas de algunos pueblos del mundo hablen precisamente de la existencia de estos mundos. Según estos relatos, en otra dimensión vive una raza rechazada, y ellos incluso tienen su propio sol negro, que podría estar emitiendo el flujo de partículas detectado por Anita. Según las leyendas, en las frías aguas de la Antártida habitan gigantescas criaturas místicas llamadas Ningens. La primera información sobre este críptido apareció en un foro de internet japonés. Uno de los usuarios publicó allí información sobre esta criatura misteriosa, la cual, según él, fue recibida de un amigo que participaba en el proyecto Japra. Este proyecto comenzó en 1987 con el objetivo de estudiar la vida de las ballenas. Se cree que, en realidad, los participantes de Japra continuaban con la caza de ballenas bajo la apariencia de investigaciones científicas, después de que se impusiera una prohibición a dicha práctica. Según el usuario del foro, su amigo y otros participantes del proyecto se encontraron varias veces con Ningens. Tras esta publicación, comenzaron a aparecer otras historias sobre encuentros con estos críptidos, e incluso algunas personas publicaron videos como prueba, aunque la calidad de los mismos dejaba mucho que desear. Si se cree en la descripción de los testigos, los Ningens son humanoides con forma de ballena, cuya altura varía entre 18 y 40 metros. Su cuerpo está cubierto de una piel blanca y lisa. Los Ningens tienen rasgos faciales humanos y el cuerpo de una ballena, pero también poseen brazos con 5 dedos palmeados, como los de las ranas. Por supuesto, no hay pruebas directas de la existencia de estos críptidos, pero las aguas de la Antártida siguen siendo poco exploradas, lo que significa que criaturas como estas podrían habitar allí. En el año 2017, en una cabaña en el Cabo Adare, debajo de una capa de excremento de pingüinos, se descubrió una pintura hecha con acuarela. Inicialmente, no se pudo determinar quién era el autor de la obra. Cuando los especialistas estudiaron la pintura, que representaba un pajarito, propusieron 2 teorías sobre quién podría haber sido el autor. Según la primera, el dibujo pudo haber sido realizado por un participante de la expedición de Karsten Borchgrevink, quien construyó 2 cabañas en el Cabo Adare. La segunda teoría sugería que el autor era un miembro de la expedición de Scott, ya que los participantes de esa expedición utilizaron temporalmente las cabañas en el Cabo Adare. Sin embargo, pronto se descubrió que la pintura fue hecha por Edward Wilson, un artista, médico y científico. Él fue miembro de la expedición de Scott en 1911 a 1912. Al estudiar el dibujo, los especialistas concluyeron que fue creado por el artista mientras estaba hospitalizado con tuberculosis en 1899. Es probable que decidiera llevarlo consigo en la expedición como un amuleto de buena suerte. Sin embargo, desafortunadamente, esta vez el pequeño pájaro no le trajo suerte a Wilson. En 1912, todos los miembros de la expedición de Scott perecieron, tras subestimar el peligro del clima antártico. Las condiciones extremas en la Antártida a menudo contribuyen a la preservación de objetos que terminan allí por diversas razones. A veces, los científicos no solo logran hacer descubrimientos científicos, como fósiles de dinosaurios, sino que también encuentran objetos sorprendentes. Uno de esos hallazgos fue descubierto en el año 2017, y se trataba de un pastel de frutas con más de 100 años de antigüedad. El descubrimiento fue realizado por científicos neozelandeses que estaban investigando cabañas abandonadas en el Cabo Adare, ubicado en el noreste de la región de la Tierra de Victoria, en la parte oriental de la Antártida. El pastel tenía 106 años de antigüedad en el momento de su hallazgo. Sorprendentemente, a pesar de haber estado en la cabaña durante más de un siglo, el pastel no solo estaba perfectamente conservado, sino que también parecía comestible y tenía un aroma agradable. Tras examinar el pastel, los científicos descubrieron que había sido fabricado por la empresa Huntley y Palmers.
Al momento de su hallazgo, se encontraba en un estante dentro de una caja de hojalata. El pastel estaba cuidadosamente envuelto en papel. Según Lizzie Meek, líder del grupo de investigación, los pasteles de frutas formaban parte de la dieta de los miembros de la expedición Terra Nova, que estuvo en la Antártida entre 1910 y 1913. Los científicos neozelandeses decidieron no llevar el pastel al laboratorio, sino dejarlo en la cabaña para darle aún más valor al hallazgo. Los científicos llevan mucho tiempo estudiando la población de pingüinos y para ello necesitan seguir los grupos de estas aves. Sin embargo, la Antártida es un continente vasto y los pingüinos pueden desplazarse a cualquier parte, incluso a áreas a las que es prácticamente imposible que lleguen los humanos. ¿Cómo logran los científicos rastrear los movimientos de estos animales? Los ayuda el guano, o más comúnmente, los excrementos de pingüinos. Te sorprenderá saber que los excrementos de estos animales son visibles incluso en imágenes satelitales. Si observas detenidamente estas imágenes, notarás muchas manchas de color rosado. Eso es el guano de los pingüinos. Su característico tono rosado se debe a que la base de la dieta de los pingüinos es el krill. Los pingüinos son muy sensibles a los cambios en las condiciones naturales de su hábitat, y cuando por alguna razón no se sienten cómodos en un lugar, migran. Por supuesto, durante su viaje, estos animales dejan rastros de guano, lo que permite a los científicos seguir el recorrido del grupo. Para este propósito, los científicos suelen utilizar imágenes de satélite. Como puedes ver, a veces la contaminación del entorno con excrementos puede ser útil, especialmente para la ciencia. Perder una cartera, especialmente si contiene una gran cantidad de dinero, tarjetas y documentos importantes, siempre es una gran molestia, y si la pierdes en la ciudad, todavía queda la esperanza de que alguien la encuentre y te la devuelva. Ahora imagina las probabilidades de que te devuelvan tu cartera si la pierdes en la Antártida. Sorprendentemente es posible. Esta historia le ocurrió al meteorólogo de la Marina de los Estados Unidos, Paul Grisham, quien monitoreaba las condiciones meteorológicas en la Antártida en 1967. Trabajaba como meteorólogo en una estación científica y en el aeropuerto en la isla de Ross. Grisham permaneció en la Antártida poco más de un año y cuando regresó a su hogar en California, descubrió que había perdido su cartera. Recordó que la había dejado en la Antártida, pero como no tenía planes de regresar, se despidió para siempre de su cartera. Sin embargo, estaba equivocado. 53 años después de haber perdido la cartera, Stephen Decato, investigador de picos nevados en la Antártida, y Bruce McKee, miembro de la fundación sin fines de lucro indiana Spirit of 45 y veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, encontraron este objeto perdido. Según los dos hombres, encontraron la cartera durante la demolición de un edificio en la estación McMurdo, ubicada en la ciudad más austral del mundo. McKee decidió no desechar el objeto y contactó a la Asociación del Servicio Meteorológico de la Marina para obtener ayuda en la búsqueda del dueño. Después de un tiempo, localizaron a Grisham. El informe mencionaba que en la cartera se encontró una identificación naval a nombre de Grisham, su licencia de conducir, una copia de una declaración de impuestos, una receta de licor casero Kahlua y mucho más. Solo imagina la sorpresa del anciano cuando su cartera perdida regresó a sus manos después de tantos años. Esta fotografía fue tomada con un dron por los participantes de una de las expediciones a la Antártida. En la imagen, podemos ver varias figuras misteriosas que se mueven por el desierto helado. Según los miembros de la expedición, estos seres se encontraban en una zona prácticamente inaccesible. Además, cuando los científicos intentaron verificar si alguien más de otras expediciones había estado en esa área, obtuvieron una respuesta negativa. Entonces, ¿quién podría haber estado allí? La Antártida es el continente más misterioso de nuestro planeta. Por supuesto, esto se debe a que muchas áreas de su territorio son inaccesibles para los humanos. Los defensores de las pseudociencias creen que los extraterrestres aterrizan con frecuencia en la Antártida. Además, algunos piensan que en este continente podrían existir portales a mundos paralelos.
¿Qué pasaría si estas ideas, que parecen fantasiosas, tuvieran algo de verdad y esta fotografía fuera la prueba? Si estas misteriosas figuras no son humanas, tal vez existan otras criaturas inteligentes en el hielo eterno que siguen siendo desconocidas para la humanidad. Y con esto concluyo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es mi mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.